admirada y respetada Nancy Flores, corresponsal de la revista Contralínea, que ha publicado un, un reportaje, una investigación que apunta directamente a Felipe Calderón y cómo se manejaron a sus anchas millones de pesos que muchos también terminaron en la muy infame guerra contra el narcotráfico que encabezó el que está en estos momentos en juicio, Genaro García Luna. Querida Nancy, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por hacer el esfuerzo y llegar a la cita con la audiencia de Sin Censura. Hola Vicente, muchas gracias por la invitación, saludos a toda tu audiencia y bueno, ya veo que estás allá con muchísimo trabajo también y muchísimo frío, se ve que está haciendo bastante frío, pero con mucha información pues sí muy caliente y muy relevante para nuestro país. Pues justo Vicente, en el contexto de lo que está pasando con el juicio de Genaro García Luna, pues no hay que olvidar lo que significó para México el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. Y en este caso estamos lanzando un reportaje en varias partes, van a ser al menos unas 7 partes, todavía no lo tengo muy claro porque es demasiada información a la que tuve acceso, son cientos de oficios firmados por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda entre 2007 y 2012, en noviembre de 2012, cuando se termina el sexenio de Felipe Calderón, que dan cuenta del manejo irregular, por lo menos, de miles de millones de pesos, es decir, ¿qué hacían? No les importaba cómo etiquetaba la Cámara de Diputados estos miles de millones de pesos en partidas específicas, sino que lo manejaban de forma discrecional, lo cambiaban de partidas presupuestarias con simples acuerdos de administración de fondos. ¿Y esto qué permitió, Vicente? Pues entre otras cosas, que se financiara con recursos multimillonarios, como bien lo decías, la guerra contra el narcotráfico. Hay decenas de solicitudes de fondos por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina en el contexto de la supuesta guerra contra el narcotráfico, que conforme va a ir pasando este juicio contra Genaro García Luna, muy difícil que lo encuentren no culpable en pues la resolución a la que tengan que llegar los jurados allá en Estados Unidos, estas mujeres y hombres que han sido pues seleccionadas para determinar la culpabilidad o no culpabilidad de Genaro García Luna, pues se ve muy difícil. La verdad es que hay muchas evidencias de que el cártel de Sinaloa fue altamente beneficiado en el contexto de aquella guerra contra el narcotráfico. Entonces sí hay evidencias documentales de cómo se manejaron miles de millones de pesos para financiar esa cruzada que en realidad terminó siendo una guerra contra la sociedad mexicana, que enlutó a nuestro país, bañó de sangre a México, nos llevó a esta crisis humanitaria de la cual pues hemos visto es muy difícil salir. Además hay evidencia del manejo para otras situaciones que se aprovecharon y que pues acabaron siendo más bien situaciones indignantes, como por ejemplo, y mañana lo vamos a revelar aquí en el programa de Contralínea a las 10 de la mañana, el manejo de 250 millones de pesos supuestamente para las víctimas de la guardería ABC. Nada de eso fue real, no se les entregó a los padres de niños lesionados, a los padres de niños fallecidos. No hay que olvidar que esta tragedia ocurrida el 5 de junio de 2009 dejó un saldo de 49 niños, 49 bebés muertos y 104 bebés lesionados con diferentes grados de quemaduras y también de daños pulmonares importantes y con secuelas de por vida. Y estos niños no recibieron el recurso, por el contrario, lo único que recibieron del gobierno de Felipe Calderón fue el desprecio de las autoridades, fue el encubrimiento de la familia de Margarita Zavala, que estaba implicada con esta guardería por ser una de las dueñas de la guardería ABC. Y entre otros temas también vamos a revelar cómo miles de millones de pesos se trasegaron a fideicomisos, esta figura pues muy opaca que permitió por muchos años a los gobiernos federales robarse el dinero amparados en el secreto fiduciario, pues no rendían cuentas a nadie, no aplicaban
aplicaban la ley, por ejemplo, de responsabilidad del servicio público, que obliga a las instituciones a pues que los contratos se hagan mediante licitación. Cuando el dinero está en un fideicomiso, se entregan de manera directa a, pues ya sabemos, específicas personas a las que se busca en todo caso enriquecer, o a las que se les cobra el famoso diezmo de la corrupción. También hay muchos recursos que se trasegaron para todo el tema del bicentenario, todo este robo que ya sabemos que ocurrió con, por ejemplo, la Suavicrema aquí en la Ciudad de México, o la barda perimetral de la refinería Bicentenario, que jamás se construyó, pues también forma parte de estos recursos que se manejaron de esta forma totalmente discrecional por parte de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda en todo el periodo de Felipe Calderón. Y nada más déjame comentarte, Vicente, rápidamente, que antes del sexenio de Vicente Fox se consideraba peculado, delito de peculado, cuando las autoridades cambiaban el dinero de una partida a otra. No solo peculado se constituía cuando se roban el dinero, sino también cuando se gasta el dinero en una partida que no le corresponde, que no fue así autorizado por la Cámara de Diputados. Pero fue en el sexenio de Vicente Fox cuando se legalizó, o se trató de legalizar esta práctica, y a partir de entonces empieza pues este manejo discrecional del presupuesto público, y por supuesto que lo aprovechó en su momento el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa. Precisamente por eso, mi querida Nancy, si tuvieran un poquito de dignidad, personajes como Felipe Calderón, como Margarita Zavala, por este caso de los dineros que nunca llegaron a los padres de las pequeñas víctimas de la guardería ABC, deberían de dar la cara. Y en este momento histórico en el que estamos reportando desde Nueva York, este que podría ser el juicio del siglo, es, pues uno se imaginaría importante que ante una investigación, ante estas revelaciones que hacen de la revista Contralínea, estos que se sirvieron a su antojo y no estamos hablando de 20 pesos, estamos hablando de miles de millones de pesos, pues uno se imaginaría que darían la cara, pero pues también entendiendo la calaña, si me permiten la expresión de los personajes, hoy vemos que los abogados defensores dicen que García Luna es una blanca palomita, pero bueno, tus impresiones, mi querida Nancy Flores, del arranque de este que, insisto, podría ser el juicio del siglo. Sí, yo estoy segura también que este podría ser el juicio del siglo, porque no hay que olvidarlo, se trata de un juicio que podría implicar al expresidente Felipe Calderón en el crimen organizado, específicamente tolerando o recibiendo parte de los sobornos millonarios que le financiaron pues toda la vida de opulencia y de lujos al propio Genaro García Luna. Es prácticamente imposible que, si se comprueba todo esto del vínculo, el nexo de corrupción entre Genaro García Luna y el cártel de Sinaloa, casi imposible que no lo supiera Felipe Calderón Hinojosa, y de ahí la relevancia para nuestro país. Pues empiezan ya pues toda esta serie de testimonios que encuentran, o más bien que tuvieron de los que tuvieron conocimiento los fiscales estadounidenses, y la expectativa sin duda sigue siendo que pronto aparezca el nombre de Felipe Calderón en estos negocios turbios, y sobre todo que pues se le cite también ya como persona incriminada por sus presuntos delitos relacionados con narcotráfico, con lavado de dinero, al propio Felipe Calderón. Ojalá eso pase, porque es un personaje, un político que le ha hecho mucho daño y le sigue haciendo mucho daño a México. Y pues esperamos de verdad que, aunque sea la justicia tarde, llegue, y aunque sea en otro país, ya que en México pues no se tienen las herramientas suficientes
para llevar a juicio a expresidentes, pues aunque sea en Estados Unidos, por lo menos se le señale como responsable de toda la tragedia que nos ocurrió. Recordar que su gobierno, su sexenio, pues no solo es un sexenio de muerte, sino también un sexenio de saqueo, un sexenio de corrupción y también olvidé comentarte, Vicente, que en todas estas documentaciones de las que vamos a ir dando cuenta poco a poco en la revista Contralínea, también se puede observar que Felipe Calderón Hinojosa, en su gobierno, hizo varios rescates de empresarios con dinero público. Sus propios FOAPROAS, de los que pues no se dio cuenta abierta a nivel, digamos, por lo menos de discusión legislativa, se hizo por esta vía discrecional de los acuerdos de administración el rescate de empresarios, de empresas, de los que siempre eran rescatados en el contexto, tú te recordarás de esta crisis que surgió en 2008, sobre todo en 2009, de los créditos subprime de allá de Estados Unidos, todos estos créditos basura de la industria inmobiliaria, y también en el contexto de aquel supuesto de aquella supuesta epidemia que padecimos en México del H1N1, pues aprovechó estas dos situaciones el gobierno de Felipe Calderón para rescatar a los más ricos. Entonces, claro que es un personaje que debe ser juzgado y esperemos que este sea el momento para que se ventile todo ello allá en Estados Unidos. Y bueno, justo en esta investigación, en varias partes, las presentaremos pues a lo largo de los siguientes días en nuestra página www.contralinea.com.mx. También estaremos presentando en nuestro programa de YouTube de Contralínea y también se transmite por Facebook Live todos los días de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana. Aprovecho aquí para hacer un comercial, ya que Vicente tuvo algunos problemas con su audio, pues me voy a aprovechar de su audiencia para invitar a todos a que pues el día de mañana se conecten, porque vamos a traer este caso específico de la guardería ABC. Y no olvidar, muy importante, que en febrero del año pasado, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, pues daba a conocer las presiones que enfrentó en su momento por parte de quien fuera secretario de Gobernación, Fernando Gómez Montt, para encubrir, bueno, para que no investigara la Corte las graves violaciones a derechos humanos que se habían cometido en este incendio de la guardería ABC por parte del IMSS, que impidió la atención médica oportuna a los bebés lesionados, y por parte, por supuesto, de los dueños de la guardería, que tenían pues Claro. muchísimas irregularidades en este lugar.